Entonces, día de frío en la ciudad, ganas de estar en pijama. Día de frío en la ciudad de Loja, pero aquí es como que hace frío, no hace frío, y es como ese meme de te sacas la chompa, te pones la chompa de Karate Kid. Literal, creo que no lo has podido describir de una mejor manera. Bueno, ¿y cuál fue el momento de la semana? Creo que es el mismo para los dos, no hay nada que hacer. Creo que es el mismo para los dos, pero aparte de la Bárbara, porque adoptamos un perrito que se llama Bárbara. Ese era para mí el super momento de la semana. Ah, sí, yo sé que era para ti. Yo sé que ese era tu momento, pero me dices como que era de los dos, pero yo pienso que también el momento de la semana fue cuando nos fuimos de fiesta el fin de semana. Claro, es parte de todo se reduce a lo mismo, ¿no? Sí, o sea, como que el día completo a la fiesta, rescatarle la barba a las 3 de la mañana, ir a dejarle en un lugar seguro y etcétera, etcétera. Fue épico. Sí. Sí. 3 de la mañana, regresando a la casa, vemos un perro ahí en un cajero automático, acostado, sí. Vámonos. Arriba. Y con nombre que ya había sido planeado para la vaca, entonces Sí. la vaca va a tener que tener otro nombre. Yo me ganas de tener una vaca algún día y siempre decía no se va a llamar Bárbara. Pero ya nada, la Bárbara es la nueva mascota que tenemos, estamos súper contentos y creo que no me puedo regalar más la vida ese animal a mí esta semana. Y está súper lindo porque está sanita, no ha tenido como ningún problema muy complejo, entonces vas todo bañada, desparasitada, revisión general. Y listo, ahí le compramos un vestido para que mi mamá la conozca. Y por supuesto ahora está en casa de ella, bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero bueno, bienvenidos a nuestro podcast con los pies en la mente, en donde Gabriela Lurings y yo, José Espinosa, hablaremos de temas de salud mental, que es de lo que nadie quiere hablar. Exactamente. Hoy ya vamos a preguntar, a responder algunas preguntas incómodas sobre TDA. Sí, incómodas algunas y también otras que, bueno, creo que mucha gente se pregunta, ¿no? Porque cada vez es más tendencia en redes al menos hablar de TDAH y bueno, y hasta qué punto hay mitos, verdades y cosas así. Entonces, en otro capítulo hablaremos un poquito más del diagnóstico y sobre, bueno, Gabriela nos hablará sobre su vida con TDAH, yo también tengo TDAH, pero bueno. Entonces, hoy vamos a dedicarnos nada más a responder algunas preguntas que están inquietantes y empecemos. La primera pregunta, Jo, que hicimos una listita de las preguntas que nos parecen súper importantes. Y la primera pregunta que me gusta mucho ¿es el TDAH una excusa para justificar comportamientos irresponsables o de flojera? Muy buena pregunta y creo que es muy compleja. Complejísimo. ¿En qué sentido? O sea, bueno, creo que la puedo responder de la siguiente manera y es lo que yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? O sea, bueno, hasta que te diagnosticamos, estabas creo que perdonado. Sí. Sí, porque muchas veces una persona tiene TDAH y su vida es un acatombe y bueno, se olvida las cosas y procrastina y tiene muchos pendientes y se desorganiza y todo lo demás y pues por supuesto que esto te lleva a una disfunción muy grande en todas las áreas de tu vida, no hay nada que hacer y pues claro, o sea, creo que hasta cierto punto es entendible, es comprensible bueno, que una persona dice, oye, he vivido 20 y tantos o 30 y tantos o 10 y tantos, no sé, no ha sido mi culpa, ¿no? Claro, porque al final no entendía de lo que se trata el diagnóstico y del tema súper importante que es el TDA y la disfunción ejecutiva. Así es. Entonces es súper importante que lo podamos ver como el tema de la flojera se relaciona mucho en las personas con la motivación. Así es. Entonces, si es que hay cosas que me motivan poco y eso me parece complejo con el sistema educativo, porque a veces sentarte a leer un libro o estudiar durante 2 o 3 horas tal vez no es posible, pero no porque tú no quieras sentarte y aprobar el examen, sino porque no puedes. Sí, no puedo sentarme. literal, sí. Ajá, entonces... Me cuesta. Ajá. Es un montón. O sea, a mí me pasó, que os tengo que hablar de esto, pero bueno, por ejemplo, yo estaba estudiando para el ENARME en México, quería irme a México a estudiar, tenía ahí un chingo de libros que estudiar, pero la gran mayoría no me interesaban, entonces era un martirio. Y era una caja de libros que te llegó, me acuerdo. Sí, una caja gigante de libros, de los cuales chequé unos cuantos, pero bueno, al final nunca di el examen, nunca gané. Es otra historia, pero
Sí, en general, y lo que tú decías es súper importante también, o sea, porque a veces nos pasa también, o pasa con personas con TDAH, que no necesariamente es las cosas que no le gustan o no le apasionan, Ujú, sino que a veces también puede ser que algo te guste o te ujú, apasione, como la lectura en sí misma, digamos, ujú, pero te cuesta mucho empezar o sobre todo ujú. mantenerlo en el tiempo, ¿no? Exacto. Y aquí viene el tema del TDA y todas las aficiones que las personas con TDA tenemos. Así como que yo me acuerdo que un tiempo quise hacer contact, como que ese, que es Ya, como, no sé si es que es deporte o es algo como del clown, es esa bolita que te la pasas así por el ya, cuerpo. ya, ya, Un ya. tiempo quise hacer contact, otro tiempo quise hacer collage, otro tiempo, bueno, en el colegio y en la escuela estuve en atletismo, en patinaje, en todo, Todo, sí. pero nada se mantenía y es lo que nos ha Exacto, pasado últimamente exacto. con la natación. Sí. Que fuimos, me compré bueno, no el bikini, sino el terno de baño, el gorro, las gafas, todo, y creo que fue 3 semanas. Bueno, pero pasaron muchas cosas, al final Ajá. no estuve nadando un buen tiempo. Ujú, Pero sí, es eso, o sea, hay cosas que te apasionan y todo, ujú, pero como que perseverar es muy difícil para una persona con TDAH, ¿no? Entonces, eso se puede percibir como que no, que dejas todo botando, que dejas todo a medias, que no te interesa, ujú. y puede ser muy, muy, muy frustrante para una persona que vive con esto. Eh, Sin embargo, y respondiendo nuevamente, La retomando pregunta. el hilo, bueno, creo que una vez que tienes un diagnóstico formal y entras en tratamiento, tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico, pues Ujú, ok, creo que podemos poner un antes y un después, ¿no? Entonces ujú. creo que desde que tienes tu tratamiento, tu diagnóstico, sí es mucho tu responsabilidad. Sí. Sí, Lo que me gustaría mucho es aclarar el tema de que a veces las personas con TDA podemos parecer vagos o flojos, como se dice, pero en realidad no es un tema de vaguería y sobre todo si es que no tienes conocimiento en este caso, del cuadro que padeces, claro. o sea, del diagnóstico que de alguna forma llevas. Y una vez que empiezas a tener un poco de tratamiento, también lo importante aquí es que podamos ver que la persona aprende, que hay diferentes formas de gestionarse, que no necesariamente tengan que ser las de los neurotípicos, porque Por supuesto. cuando llega un paciente con TDA yo siempre le digo, a ver, el mundo se divide en neurotípicos y neurodivergentes. Sí, Y lastimosamente el mundo está diseñado para los por neurotípicos. supuesto. Sí, Y no quiere decir que uno no tenga motivación o que no le gusten ciertas cosas, pero incluso a nivel cerebral aprendemos diferente, nos desempeñamos diferente y eso me gusta mucho el TDA, de que claro, como nos desempeñamos diferente, también podemos ser muy creativos. sí, Eso sí, me sí, gusta sí, muchísimo, sí. Y de diferentes formas. de diferentes formas. Entonces, bueno, Cada persona es distinta, pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. recuerden, los TDAs no somos vagos, solo necesitamos tratamiento. Sí. Perfecto. La siguiente es, ¿qué tan común es que las personas con TDA sean diagnosticadas erróneamente? Como por ejemplo con ansiedad, que a veces se asimila Es mucho. súper común, súper, 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 súper común. Sí, en mi consulta es de lo más frecuente, diría Ujú, yo, que viene una persona con ansiedad, ¿sabes? Es el clásico. Viene una persona con ansiedad, tengo ansiedad, lere, lere, y tú le preguntas, lo exploras y sí tiene ansiedad, ¿no? Pero ahí viene la gran diferencia, ¿no? Sí, ujú, entonces, cuando uno ya lo ve ahí, dice, está medio raro porque es una ansiedad que ujú. viene y va, que no se sostiene en el tiempo, que depende mucho de estresores y de cosas Del del día a ambiente. día, en Ujú. el que puedes tener ansiedad 3 días y 5 no, o 2 semanas y un mes no, dices, oye, espérate un chance, esto no es ansiedad. Eso no es ansiedad. Entonces, por lo general es una ansiedad secundaria al TDAH. Ujú, Entonces, ¿en qué sentido viene esta ansiedad secundaria? En el sentido de que, ok, me desorganizo, me caotizo, tengo problemas y tengo ansiedad, por supuesto, o no sé cómo resolver un problema y tengo problemas de pareja fuertes o problemas en el trabajo, en el colegio, en la U, lo que sea, ujú. y ansiedad, 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 pero luego pasé el semestre y, Todo está muy bien. o me fui a París y, entonces, no, nadie me ha dicho que soy de París y ha pasado, pero a lo que voy es a que sí, es muy mal diagnosticado, sobre todo la ansiedad. Ujú, Entonces, muchas veces, muchos de estos pacientes de los que hablo que vienen con ansiedad, entre comillas, pues tienen un TDAH ujú, y como no se lo explora, no se lo pregunta lo suficiente, pues ujú, nada, toma tu ansiedad, toma tus medicamentos y por lo ujú, general aparece un aplanamiento afectivo al final. Bueno, es otra historia. ujú, Y por otro lado, también creo que con la depresión y con el trastorno afectivo bipolar hay ujú, muchos mal diagnósticos en el sentido de ujú, que, bueno, yo
por lo general parto, ¿no? Una persona me dice, oye, tengo depresión, pues yo no digo ya, el diagnóstico es depresión. Entonces, lo que hacemos es explorar esa depresión Claro, y por lo general les digo, cuéntame tu depresión, cómo funciona, cómo la sientes, etcétera. Pero lo más importante es cuánto dura. Entonces, muchas personas que piensan que tienen depresión me dicen, no, o sea, me dura un día, 2 días, 3 días, con suerte una semana y luego estoy bien. Entonces digo, pues, esto no es Eso no depresión. es depresión. Y eso es importante, muy, muy importante aclarar de la ansiedad, porque tal vez secundario al TDA tenemos síntomas de ansiedad. Sí, son Entonces síntomas. empiezo a decir, no, pues hoy día estoy con palpitaciones, estoy muy angustiada, estoy con sudor, estoy como que muy angustiada por el tema de los exámenes. Lo que pasa es que los síntomas de ansiedad no son un trastorno de ansiedad. Exacto. Eso sí. es súper importante porque es lo que tú dices de la permanencia de los síntomas. Si yo tengo un trastorno de ansiedad, tienen que estar los síntomas presentes en o sea, determinada cantidad de tiempo, que me parece que el criterio es un mes. Bueno, sí depende, unos son un mes, otros son 6 meses, pero claro, justo lo que tú dices, sí, porque son síntomas, y claro, cuando hablamos de depresión, que no es depresión, también son síntomas depresivos. Pueden ser síntomas de muchas cosas. Entonces, bueno, lo que pasa en el TDAH es la inestabilidad afectiva, que llamamos nosotros, se parece mucho a la depresión, es decir, tengo días, como dicen muchos pacientes, en los que estoy deprimido, no me siento bien, no quiero hacer cosas que clínicamente parecen una depresión, pero luego pasan y ya. Y también me pasó recién con una paciente que me decía, bueno, pienso que soy bipolar. Le dije, bueno, cuéntame, ¿por qué? Su psicólogo le ha dicho, pero es otra historia. Y ella sí tenía estos ups and downs, al revés, pero no duraban mucho ninguno de los dos. Entonces me ha pasado a mí. Sí, o sea, a veces me levanto con la chispa adecuada y estoy súper bien y tengo un día maravilloso y lo que sea, otro día se acabó. Sí. Entonces, eso es inestabilidad afectiva, no es un trastorno afectivo bipolar. Y sí, creo que son los 3 diagnósticos. Ah, y el otro, el TLP. el TLP. Sí, el TLP también se confunde mucho con TDAH. Distinguir ese es un poco más complejo, creo que es un reto, porque aparte de que se parecen mucho, o sea, comparten los criterios principales de diagnóstico, y más complejo aún es que sí he visto en algunos casos que coexisten. Entonces tienes TLP y tienes TDAH y dices, ah, espera, ¿por dónde estamos? ¿No? Entonces, sí, respondiendo a esa pregunta, creo que hay demasiados diagnósticos que se confunden y que se tratan mal y que al final del día no se resuelven, por supuesto, y, oh sorpresa, era un TDAH. Y también con el TLP y el TDAH el diagnóstico se hace mucho más complejo porque los dos vienen de la infancia. Entonces, el uno es el desarrollo de la personalidad que se va dando desde la infancia, que no te pueden diagnosticar ningún trastorno de personalidad si es que eres menor de edad, o sea, si es que no has cumplido los 18 años, justamente porque la personalidad acaba de formarse más o menos a ese tiempo. 18, 20, sí. 18, 20. Pero el TDA, como es un trastorno del neurodesarrollo, también viene desde la infancia. Entonces, a veces uno para descartar ve la temporalidad en el trastorno afectivo bipolar y me pasa muy comúnmente. Me empieza a pasar esto desde la pandemia. Y tú dices, perfecto, antes de la pandemia no habían estos síntomas, entonces ahí por ahí el corte temporal ya te orienta hacia que, bueno, tal vez no es personalidad, tal vez es TDA, tal vez es trastorno afectivo bipolar. Sí. Pero en el TLP y en el TDA complejiza eso, de que no la adolescencia por lo general es compleja. Exactamente. Sí. Entonces, sí, creo que sobre todo cuando piensas en TLP hay que explorarlo full. Me ha pasado, o sea, no voy a decir que no, me pasó con una paciente que dije no, esto es TDAH, al final fue TLP. Me ha pasado que dije no, esto es TDAH, al final era TLP más TDAH. O sea, no es tan sencillo como parece el diagnóstico. Y bueno, lo importante yo creo que es que podríamos, para cerrar un poco esta pregunta, que me parece muy importante, es ver como que cómo podríamos encontrarle como al clic de distinguir el TLP del TDAH. ¿Cuál tú crees que es como ese pequeño detalle que tú dices? Ya, o sea, yo creo que ese pequeño detalle evidentemente es el nivel de disfunción en el TLP y el nivel de impulsividad del TLP y de reactividad frente a situaciones. Creo que por ahí, bueno, hay muchos otros criterios diagnósticos, por supuesto, como el cutting, etc. Pero, o la ideación suicida, también es muy fluctuante en el TLP. Es interesante porque la persona con TDA no tiene que presentar ideación suicida, pero en el TLP hay esta ideación suicida que es como fluctuante, como un día de repente bebí mucho alcohol o alguna cosa sucedió, tuve un evento de mi vida muy fuerte como una ruptura amorosa y de repente apareció la ideación suicida, incluso puede haber un intento, pero pasa
pasa la emoción Y se acabó. y la ideación Sí. suicida desapareció. Exacto. Entonces esta fluctuación de emociones es tan intensa y lo que tú nos dices, que es de llega a niveles que el TDA no llega. Nunca. Entonces yo pienso que ese puede ser así como que a veces el clic donde tú dices, Sí. yo me voy Va más por el allá. TLP. Claro, sí. Ujú. O es típico que en el TLP pasa mucho, no digo que sea así siempre, pero Ujú. pasa mucho que, bueno, tengo un problema con mi pareja Ujú. y el caos que se armó, pero llega a niveles muy, muy grandes, ¿no? No está en el Ujú. TDAH, puede ser lo mismo, pero un poco más controlable, diría yo. Entonces hablemos de intensidad. Sí, de intensidad y, bueno, y también de, por supuesto, la disfunción en múltiples áreas, ¿no? O sea, porque puede que una persona con TLP sea mucho más funcional que una persona con TDAH en el área académica, en el área laboral, o sea, como que en el desempeño como tal, ¿no? Pero bueno, a nivel de interacción es donde empiezan los problemas fuertes con el TLP. Y entonces, sí, creo que podríamos hablar de TLP y TDAH en algún otro momento. Sería súper interesante como desglosar un poquito estos dos diagnósticos y diseccionarlos bien, ¿sí? Y bueno, la siguiente pregunta con este tema que me parece muy importante, el tema de los fármacos, ¿es cierto que algunas personas usan el diagnóstico de TDAH para obtener medicamentos de manera innecesaria? Sí. ¿No es cierto? Sí, me pasó en la residencia, el ejemplo. O sea, no, yo no es que lo veo tan frecuente esto, ¿no? O sea, no es que... Al menos en nuestro contexto no se ve tan frecuente, no, yo creo. No, Pienso que en contextos un poco más, tal vez podríamos decirles como... académicamente demandantes, como por ejemplo las universidades en Estados Unidos. No, es típico. Es un caos, es una jungla. Sí, que el Adderall es súper mal usado de... Pero sí, o sea, me pasó a mí en Cuba cuando estaba haciendo mi residencia. Recuerdo clarito, llegó un caso de un médico, creo que era mexicano, bueno, no importa mucho eso. El hecho es que llegó a consulta a la sala de psiquiatría con el profe Ignacio, que quiero mucho, muy brillante. Saludos, profe Ignacio. Y pues él vino justo en temporada de exámenes y decía, no, yo pienso que tengo TDAH, y explorándolo, él solo tenía TDAH en exámenes. Entonces, él solo quería pastillas para estudiar. Entonces, y he escuchado mucho, o sea, como que en la vida cotidiana, sí he escuchado a muchas personas que dicen, no, o sea, pasó con un amigo mío, que él estudia igual su residencia, y me dijo, no, yo en época de exámenes tomo metilfenidato para rendir, y ya. Yo le dije, oye, hermano, no, así no funciona la vida. Le dije, o sea, no puedes usarlo de esa manera, es algo delicado, es algo peligroso, y te puede llevar por un mal camino, te puede llegar a hacer una dependencia si lo usas mal. Y dije, bueno, y por último, si tienes problemas de este tipo, ya hazte checar, quién sabe, ¿no? Pero sí se utiliza de mala manera. Igual, bueno, en Estados Unidos más que nada, yo no he escuchado casos de estos acá en Ecuador, al menos, en Cuba tampoco, que sí se habla mucho en los paneles de expertos, ellos te dicen, ¿no? O sea, muchas personas lo utilizan de manera recreacional. Entonces, y bueno, eso es peligroso. Hay que tener cuidado con la palabra recreacional, porque no se debe utilizar de manera recreacional. No, o sea, pero como que le dan ese mal uso. Y eso también puede llevar a complicaciones serias, porque son personas que tienen trastornos de consumo de sustancias, que lo utilizan de esta manera. Pero bueno, creo que gracias a Dios, acá en Ecuador sí se regula bastante este medicamento, o sea, los medicamentos que usamos para TDAH, los pocos que tenemos se regulan. Entonces sí creo que hay un buen control, al menos si tu psiquiatra lleva la ética de su lado, pues no creo que debería haber ningún problema. Sí, tampoco yo honestamente no he conocido un caso de un psiquiatra que lo prescriba así como con la mano muy suelta. No he conocido uno, pero bueno, vemos que tal vez en nuestro contexto no lo hemos visto, no lo hemos presenciado, pero en otros contextos sí se da. Por supuesto. Y es un tema complicado. Acuérdense, estos medicamentos estimulantes nos pueden llevar a la adicción, sobre todo si es que ya hay un consumo de sustancias a veces como disfuncional. Y también la mezcla de medicación y alcohol, y estos temas son cosas muy, muy riesgosas, y a veces las personas lo hacen de modo recreativo, pero puede tener consecuencias nefastas. Sí, porque, bueno, ya que topaste ese tema, a mí cuando sobre todo las mamás de los pacientes jóvenes están preocupadas por el tema de dependencia, de adicción, entre otras cosas, yo les digo, oye, espérate, o sea, no, esto es imposible que te hagas adicto a esto, o sea, por supuesto, si es que lo manejamos bien, no va a pasar nada, tú puedes tomar esta medicación toda tu vida
y no vas a ser adicto a la medicación. Más que nada Nada en un que ver. entorno controlado. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, se lo controla bien, se manejan buenas dosis, no tiene por qué ser un problema de estos para nada. Pero sí, es lo que tú dices, por ejemplo, em, si tenemos un caso de patología dual, es decir, una persona que tiene un TDAH, pero al mismo tiempo tiene un trastorno de consumo de base o de coca o de alguna otra cosa, eh, no le das metilfenidato, ¿no? Te evita del riesgo. No lo haces, tiene que ser un paciente estrella, tienes que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, o sea, son casos en los que uno dice, no, no voy a usar estimulantes, ¿no? Perfecto. Y oye, Jo, ahorita que hablamos del tema de los estimulantes, tú que dominas el tema de los fármacos, cuando no es estimulante para el TDA, ¿qué otra cosa puede ser? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo tengo mucho miedo de tomar eso, y también escuchan la palabra metilfenidato y les da mucho miedo. ¿Qué opción existe para las personas que no quieren estos estimulantes? No, tienes los no estimulantes, ¿no? Ya. Sí, es el grupo de no Estuvo un estimulantes. poco obvia la pregunta. No, pero está bien Ya. porque dentro de los estimulantes tienes subgrupos y de los no estimulantes también. Entonces, nada, el rey de los no estimulantes, el favorito, es la tamoxetina, que es un no estimulante, no tiene ningún riesgo de dependencia para nada. Se aprobó inicialmente en Europa como antidepresivo y luego se vio que funciona bastante bien por la cuestión de la noradrenalina. Entonces, ese va súper bien, súper chévere el fármaco. Lastimosamente en el país nos lo cancelaron, nos lo retiraron del mercado el año anterior y ha sido muy penoso. Una tristeza. Y el otro, que bueno, hay otros también, el siguiente de la lista que sigo usando, yo sí lo uso y va bastante bien, es el bupropion, que bueno, inicialmente no tenía, estaba como, no había muchos estudios o no se lo recomendaba mucho, pero en los últimos años, en las actualizaciones que vengo haciendo, cada vez aparece más como primeras líneas, bueno, no primera línea, pero como una segunda opción. Entonces también está súper bien. Y después tenemos, bueno, fuera de esos dos, tenemos la clonidina, la guanfacina, que en el país no existen, en Latinoamérica no hay, pero tienen validación, por así decirlo, o aprobación en el primer mundo, pero solo con niños, ¿no? Ya, solo con niños. Tampoco he checado un poco más a fondo porque son fármacos inaccesibles para nosotros. Alguna vez intenté mover cielo y tierra para conseguirlo, pero nada, no se puede. Son extremadamente costosos y no te los venden así nomás, a pesar de que son alfa-bloqueantes. No tienen nada que ver con dependencia ni nada de eso, pero esas como a breve rasgos serían las otras opciones. Es decir, sí hay otras opciones. Perfecto. Yo me acuerdo cuando conseguimos la tamoxetina, que aparte era un fármaco súper caro, pero que era como una de las opciones que me podía quedar a mí por el tema de mis antecedentes, que no podía tomar cualquier medicación. Y o sea, bueno, trajimos de Argentina y fue un show y nos costó. Y bueno, yo decía, bueno, al fin tengo la medicación, pero cuesta mucho y era como un dolor de cabeza de al fin tengo la medicación, pero en realidad, ¿cómo me voy a costear esto para ni siquiera de aquí al siguiente año? O sea, y después me dio alergia. A tamoxetina era, ¿no? Me dio alergia, me dio como un rayo alérgico en todo el cuerpo y fue como, chuta, no me sirve el fármaco, pero bueno, ya no voy a gastar tanta plata en eso. Entonces me acuerdo de eso que me pareció chistosísimo. Y al final ahora tú estás con metilfenidato, pues, bastante bien. Dichosa. Muy tranquila. Jo, y nuestra próxima pregunta es... Ay, se me perdió la pregunta. Perfecto. ¿Por qué hay más hombres diagnosticados que mujeres? ¿Se les está pasando un poco por alto el tema de diagnosticar a mujeres? Eso es súper chévere y podemos poner acá una gráfica en la que vamos a explicar los factores de riesgo para que no te diagnostiquen TDAH. Yo siempre a mis pacientes cuando les hacemos el diagnóstico se los explico, sobre todo a las mujeres. Entonces, uno de los factores que van a hacer que se pase el diagnóstico es ser mujer. Entonces, ¿por qué? La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por dos razones principalmente. La una es que las mujeres por lo general no son tan impulsivas y hiperactivas como los hombres. Entonces, las mujeres tienden estadísticamente más a ser inatentas, ¿no? Y la otra, que es un poco más divertida, por así decirlo, es que cuando una mujer es impulsiva o hiperactiva, socialmente es histérica. O sea, socialmente es una malcriada, es una histérica, lere, o le dicen que tiene TLP, casi siempre no es TLP. Pero más importante que eso es como que los hombres, cuando son impulsivos y hiperactivos,
tienden un poco a ser más explosivos, más agresivos, más Ujú. problemáticos, o sea, con las Ujú. cuestiones físicas. Entonces, Ujú. yo siempre digo a las pacientes mujeres, digo, o sea, tú tienes un muchacho con TDAH severo, por supuesto, no digo que todos seamos así, ni sean así, Ujú. y es el niño problema, por así decirlo. Entonces, obviamente en la escuela dicen, busquen ayuda, algo anda mal con este muchacho, y de plano lo diagnostican con suerte, ¿no? Porque también se pasa muchísimo. Pero una mujer no, digo, es despistada o es más Muchachita inatenta, malcriada. y si no es una malcriada, respondona, ¿no? Ujú. Que se la tilda de malcriada y nunca se dice, oye, quizás, o sea, en la escuela, pues, en etapas Ujú. tempranas del colegio, no es que dicen, oye, busquen ayuda, algo anda mal con ella, si no es una niña malcriada. Entonces, Sí. viene mucho la parte social. Ujú. Bueno, ahora hablando de los otros dos temas de esta diapo, tenemos que, por supuesto, el coeficiente intelectual un poco más elevado hace que se retrase más el diagnóstico. Entonces, acá tienes una curva en la que ves que mientras más elevado es tu coeficiente intelectual, más tarde te van a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque de alguna forma este coeficiente intelectual elevado como que tapa huequitos del otro. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo a mis pacientes, les digo, ok, ok, ya, porque es la típica, o sea, ¿cómo es que tengo este diagnóstico a los 30 y tantos años? Si yo nunca perdí ni un año, tengo mis Exacto. estudios universitarios, tengo 2 maestrías, un doctorado, lo que sea, ¿no? Mantengo, como que nunca me quedan supletorios o no. Exacto. O sea, ese es el tema de la formación. Exacto, entonces yo les digo, no, pues, o sea, es un típico, o sea, que como eres desorganizado, despistado y pasas ahí al último minuto haciendo todo, llegabas, leías rápido, rápido y te sacabas buena nota porque eres Porque pilas. pilas. Sí, una cosa es seas pilas y otra cosa es el TDAH. Son dos cosas diferentes. Por supuesto que puede ser pilas tener TDAH, pero como dice el doctor Ose, aquí lo amamos, en algún punto de tu vida el TDAH va a venir y te va a apretar así de la cadena. Entonces, esa es otra de las razones. Y El la que te otra... mueve los recursos, como que digamos, en este caso, tener una inteligencia, digamos, un poquito más arriba de lo normal, es un recurso para de alguna forma tapar los síntomas del TDA. Y retrasar el diagnóstico. Exacto, que no se expresen y que sobre todo te digan, no, pero ya, o sea, tú estás bien, si sacas buenas notas, estás muy bien, incluso tienes 2 maestrías, mira el trabajo que tienes, mira la posición académica que tienes. Pero mira el caos que tengo. Claro, pero de aquí viene muchísimo esto de, pero ¿de qué te quejas? Exacto. ¿De qué te quejas? Sí. Y es como que, bueno, tú no estás en mis zapatos, no tienes idea de lo que me quejo. Y por supuesto hablaremos en otra ocasión sobre los 4 grandes pilares de TDAH, que es mucho más allá de ser despistado. Pero, y el otro punto de esta diapo es básicamente mientras más años de estudios tienes, más difícil es que te diagnostiquen por lo que acabamos de hablar, ¿no? Eso está implícito acá. Está implícito. Y también me parece muy interesante siempre aclarar que el TDA no tiene por qué relacionarse directamente con la discapacidad intelectual. Para nada. Porque hay muchas personas que tal vez toman esta perspectiva de no, es que no ha de llegar muy lejos en la vida. O es que mírale las notas, chuta, tal vez no es un buen candidato para una buena universidad o para estudiar medicina. Sí. Entonces, te frustran la vida. Exacto. Te frustran tanto la vida y se meten tanto en tus ideas nucleares que a pesar de que tú tengas una capacidad cognitiva bien puesta, sientes que no lo puedes hacer. Sí, es muy típica la creencia de soy tonto, soy inútil, no soy suficiente, etcétera, etcétera, que se desarrolla secundariamente al TDAH, pero sobre todo al refuerzo de las personas con las que te rodeas, padres, familiares, amigos con los que te comparas, etcétera. Entonces, y la descalificación. Por eso, la descalificación que como un reforzador es complejo, pero bueno. Hay una descalificación muy abierta y sobre todo, y esto creo que empieza mucho en las aulas de clase, como que la descalificación abierta de otra vez, Pepito Pérez, te olvidaste tal cosa. Entonces, la descalificación es públicamente, es una descalificación pública y eso hace que la persona vaya formando estas ideas. Porque a nivel de la comparación con los demás, porque ellos no reciben estos tratos, porque no reciben estos regaños, y eso forma la personalidad de una manera muy complicada, sobre todo para que la persona en algún momento que quiera desarrollar algo, tal vez como decía, tiene la posibilidad y se puede, pero hay una limitante, hay esa cadenita que te tiene diciéndote, no, tú no puedes, tú nunca puedes, siempre has fallado. Es súper importante y súper complejo. Y de construir estas ideas es todavía más complejo. Así es. Perfecto. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué tan reales son los efectos secundarios de los medicamentos para tratar el TDA?
son peores que el trastorno en sí. Jamás. Ujú, A ver, aquí esto también es importante porque, bueno, no todos los fármacos son para todos. ujú, Entonces empezamos por ahí. Entonces, si bien es cierto, a un gran número de pacientes les va súper bien con un fármaco, pero puede que a ujú, ti no te fue muy bien, ¿no? Entonces, ujú, yo de igual manera les explico a mis pacientes, intento ser muy puntual en esto ujú, y por lo general tengo una tablita donde voy anotando las cosas ujú, y les digo, ok, dentro de los efectos adversos, ujú, que es normal, depende del fármaco, pero son muy ujú, parecidos en esto. Tanto en estimulantes como en estimulantes, los efectos adversos son muy parecidos ujú, y varían de intensidad. Entonces, lo más molestoso, diría yo, de efectos ujú, adversos esperados, pues podría ser un poco la irritabilidad. Es decir, cuando empiezas a tomar la medicación te puedes ver un ujú, poquito irritable al inicio, ujú, se te puede secar un poco la boca, puedes sudar un ujú, poco más de lo normal, te puede dar dolor de cabeza, ujú, em, te puede molestar un poquito el sueño inicialmente, ujú, entre otras cosas, puede ser palpitaciones, pero bueno, sea lo que sea, si es que te dan efectos adversos, ujú, lo primero es comunicarte con tu psiquiatra, si es que no te lo explico, ujú, y por lo general estos en unas semanas van a desaparecer, ¿no? ujú, Eso es por un lado. Entonces, si lo vemos así, realmente yo no pienso que sea una, o sea, en comparación al diagnóstico, la disfuncionalidad no son nada realmente, pero el ujú. problema está en cuando una persona no tolera una medicación que es completamente Ujú, distinto, ¿no? Y eso perfecto. también siempre se lo explico a los pacientes, ¿no? O sea, Ujú, una cosa es esto que podemos esperar, porque puede que te pase, puede que no, no está dicho, ¿no? También es importante que mientras más joven eres, es menos probable que te ocurran efectos adversos, eso es importante mencionar. Y lo otro es que cuando no toleras una medicación, ujú, de una te sientes muy mal, o sea, sientes yo sí les digo, o sea, si sientes que te dimos veneno o que me quieres matar, ujú, algo anda mal, ¿no? ujú, O te dan ataque de pánico, o sea, te pones muy mal, o sea, espérate un chance, esta medicación no es para ti, o sea, no quiere decir que la medicación sea mala, ujú, sino que simplemente no la toleraste bien, tu sistema ujú, no respondió como ya, esperábamos y le está como rechazando, por así ujú, decirlo. Y aquí también es importante porque, ok, si yo no tolero bien un medicamento, estos son medicamentos que no duran mucho en sangre, entonces sí, capaz tienes un mal día, pero luego lo hablamos y se ujú, quita la medicación y se acabó el show, ¿no? No es ujú, que esta medicación me va a generar este malestar por siempre o no, nada que ver, es algo que si es por la medicación, durará el tiempo que esté en sangre la medicación, que en el caso de metilfenidato entre 8 o 12 con suerte, y pasó, entonces ahí lo que hacemos es, ok, esto no fue bien contigo, cambiémoslo por ujú. algo que tal vez vaya mejor. Claro, por eso hay otras líneas de tratamiento, como que Exacto, no todos los fármacos son para todos. exacto. Entonces, por eso tienes primeras líneas, segundas líneas de tratamiento, Ujú. y también con este tema es súper importante que mencionar, porque si es que no le decimos al psiquiatra o no le comentas a alguien del equipo, oye, sabes que me la estoy pasando súper mal con la medicación, el psiquiatra nunca se va a enterar. Exacto. Entonces, hay veces que dicen, no, ese médico me dio una medicación terrible, no voy a ir nunca más ahí. Ajá. Pero es importante gestionar este espacio de comunicación entre el psiquiatra y el paciente para Sí, que tenga la oportunidad de decirte con confianza, oye, mira, está Doc pasando esto. o José, Claro, sí. me está pasando tal cosa y tú le puedes decir, perfecto, adelantamos la cita para ver si hacemos un switch de medicación y ver si te puedes sentir mejor, porque a la final el psiquiatra nunca va a buscar que tengas este tipo de efectos secundarios, No, que también es importante que se sepan que no se pueden predecir estos efectos es secundarios. imposible. Y también, sí, justo lo que tú dices, yo sí, sí intento bastante mantener una comunicación bastante abierta con los pacientes, Ujú, muy abierta en ella. ujú, Y les digo, o sea, oye, si te sientes mal o pasa algo, oye, mándame un mensaje, no pasa nada. O sea, ujú, quizás no te voy a responder inmediatamente porque obviamente tengo ocupaciones y ujú, tengo muchos mensajes, ujú, pero esto no va a dejar mentir mis pacientes. Siempre les repito, o sea, si es que es algo súper urgente, o sea, como que es urgente, solo pongo un mensaje que dice URG, no pongas ni hola, no pongas nada más, entonces me va a aparecer URG y yo sé que es importante y te voy ujú, a contactar, ¿no? ujú, Entonces, lo manejamos así y ujú. sí, suelo decir, o sea, oye, para eso es el psiquiatra, o sea, para eso estoy yo aquí, ¿no? Para si pasa algo, tienes una duda, me pasa muchísimo que me llegan mensajes de, oye, mandaron esta medicación, puedo tomarla con esto y bueno, a veces sí, o sea, que no hay ningún problema, a veces cuando son cosas como que se me puede pasar, pero por lo general nos mantenemos súper comunicados con mis pacientes y esto fortalece mucho la relación eh, terapéutica y sí, también hay casos en los que pasa justo lo que tú dices, que una persona capaz le fue mal con la medicación y
y desapareció y dice, no, esto no es para mí y me voy. Pero aquí estoy por retomar un poco lo que tú dices, o sea, oye, si te va mal o pasa algo, comunícate con tu médico, para eso está tu médico, Pregunta. ¿no? Si es que te va mal con la medicación, pregunta. Sí, pregunta, no pasa nada. La mejor opción, nunca es la mejor opción cortar de raíz la medicación. Así es. Hay incluso pacientes que le han dicho a José Daniel, ¿sabe qué, doc? Por A o B razones, yo no quiero seguirme medicando, a pesar de la recomendación de permanecer, digamos, con el tratamiento de un año y medio, me invento, no en TDA, sino en otras cosas, que te han dicho, no quiero seguirme medicando, y bueno, es la elección del paciente. Lo que se hace responsablemente dentro de la consulta, que es irle bajando las dosis como es necesario, sí, ¿no es cierto? En caso de que sea una medicación que se lo pueda hacer. Por supuesto, y por supuesto ahí la persona tendrá que asumir su responsabilidad de no tener su tratamiento, ¿no? Claro, sí. Entonces eso es muy importante, nunca corten la medicación de raíz, por favor. Siempre pregúntenselo a su psiquiatra o a su médico, en este caso, si es que es otra situación. Y si es que el médico es ético y tiene respeto hacia su acercamiento a la medicación, lo hará de la manera correcta, sin que tenga ningún efecto que no podamos desear. Por supuesto. Perfecto. José, ¿el TDA se puede superar con la edad o es algo que se lleva toda la vida? Buena pregunta. Ya, en este sentido, no son muy buenas noticias, la verdad. Pero, a ver, estadísticamente el 90% de las personas que tenemos TDAH vamos a presentar síntomas moderados o graves a lo largo de nuestra vida. Entonces, realmente es duro de aceptar esto. Sin embargo, sí, tenemos un margen de un 9 punto algo, 10% de personas que efectivamente remiten, es decir, desaparece el TDAH de sus vidas. Pero cuando esto ocurre, casi siempre ocurre en el transcurso de la adolescencia a la adultez, ¿no? Al final es un trastorno del neurodesarrollo y en esta etapa, en la adolescencia, nuestro cerebro realmente cambia mucho. Entonces, a veces se ajustan las piezas correctas y la persona sale de esto. Entonces, esta es una pregunta que me hacen mucho los adolescentes, sobre todo con TDAH, más que los adolescentes, las mamás de los adolescentes. Yo les explico, o sea, les digo, bueno, podemos hacer el intento por la edad, en el momento correcto, intentar suspender la medicación, pero tenemos un 90% de probabilidades de que no pase. Ahora, cuando hablamos de síntomas como tal, esto también es súper importante, los síntomas, sobre todo del clúster de hiperactividad e impulsividad, estos sí van bajando solitos con el tiempo, sin medicación, sin nada. Entonces, eso es importante, pero cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de décadas, no estamos hablando de 2 o 3 años. Entonces, por ejemplo, yo digo a un paciente, ok, digamos, está en sus 30, pero él no es tan impulsivo ni hiperactivo como a sus 15 o a sus 20, porque netamente este síntoma, este grupo de síntomas tiende a disminuir con el paso del tiempo. No en todos los casos, pero en la mayoría sí. Sin embargo, el resto de síntomas se mantienen 90% de las veces. Entonces, bueno, hablamos de que en realidad son buenas y malas noticias. Sí. Porque si es que eres muy impulsivo, muy hiperactivo, podemos esperar que tal vez para inicios de los 30 esta impulsividad, esta hiperactividad vaya bajando un poquito de manera natural. Lo que sí es que es muy importante señalar es que el TDA es una enfermedad crónica. No es algo que, digamos, va a desaparecer y ya no vas a tener TDA o como por ejemplo un trastorno de ansiedad que puedes decir, perfecto, tal vez le damos un año y te retiramos la medicación. El TDA se mantiene. Sí, casi siempre. O sea, puede que tenga suerte, pero en la mayoría de casos es algo crónico. Suertudos del 10%, quisiera estar ahí. Yo también. Pero bueno, entonces es interesante esto, ¿no? Porque también siempre, y yo siempre digo, también siempre, depende siempre, y siempre estoy como mezclando dos palabritas, lo siento mucho, creo que es una muletilla que ocupo full, o de repente a veces. No lo sé, no sé. Entonces, hay muchas personas que tienen esta esperanza de que pase. Por supuesto, pero luego yo sí les suelo decir a mis pacientes, es como que te digan, oye, tienes hipotiroidismo. Ya nada. Te doy mi pastilla del hipotiroidismo, ya está, ¿no? O sea, ya casi exactamente igual. Al final, luego tomas tu medicación, si es que te va bien con la medicación, y solo te la tomas todos los días y no ha pasado nada. Sí, y puedes vivir en el mundo del neurotípico. Yo no soy muy fan del mundo de los neurotípicos. Pues tampoco, pero es lo que hay, médico. Es lo que hay. ¿Cómo afecta el TDA a la autoestima de una persona a lo largo de los años? Buena pregunta.
A ver, yo creo que tú puedes responderla mejor que yo en ese sentido, entonces, ¿por qué mejor no la respondes tú? Yo pienso que aquí tenemos que regresar al tema de la desaprobación Ujú. y es algo que yo creo que a mí personalmente como que me toca mucho, porque en la infancia uno siempre está cayéndose, cometiendo errores, perdiendo cosas. No quisieran ver mis rodillas porque era tan inquieta que me pasaba cayendo y siempre tenía algún lastimado en las rodillas. Y lo que pasa es que viene con este tema de la inquietud, de olvidarse cosas. A mí me pasaba muy seguido que me olvidaba muchísimas cosas. No tenía con qué escribir en el colegio, me olvidaba el cuaderno, perdía por ahí cualquier cosa. Y sobre todo en la época de la infancia y de la adolescencia, que es cuando se están formando estas creencias sobre uno mismo. Y es a veces terrible, y a mí me pasaba muchísimo que era terrible la semana de entrega de notas. Ya. Porque yo ya me esperaba la mala nota. Más bien en un momento en mi casa la pregunta ya no fue como ¿cómo te fue? Sino ¿en cuántas te quedaste? ¿En cuántas materias te quedaste? Y yo en 5, en 6. Y eso a mí se me hacía súper complicado porque sentarme a estudiar efectivamente para mí era un acto de valentía. Y esto formó un montón, pónganse mi autoconcepto, porque Ya. yo tenía la idea de que era tonta. O sea, Y es muy frecuente en el TDAH, sí. Es una sí, idea muy frecuente. yo simplemente era tonta y tenía mucha comparación en mi familia, como, pero es que mi prima es abanderada, mi prima ni sé qué, y yo Tu familia estaba está llena de geniecillos. en la sombra. Entonces vas creando estas ideas de que siempre alguien está por sobre ti. Sí. Se crean mucho estas ideas y yo creo que en la infancia es doloroso, pero en la pero en la adultez como que te detiene. Es como que si tuvieras un límite invisible del que no puedes pasar. Entonces de repente tienes algún proyecto, tienes alguna cosa que quieres hacer y dices, no, pues es que yo no voy a poder. Okay. Y te forman estas ideas tan fuertes que a la autoestima afecta muchísimo y por eso empezamos a hablar de el TDA y el riesgo de depresión en la adultez. Sí, o sea, cuando hablamos de TDAH, o sea, las personas con TDAH tenemos un riesgo mucho más alto que la población general de hacer cualquier tipo de trastorno mental, lo hablamos en otro momento. Pero sí, básicamente es por esta razón y por el estrés que acumulas de crónico en tu cerebro por esto, ¿no? Entonces, yo sí creo también que el tema como del tema de la parte social afecta muchísimo al TDA, sobre todo, como te digo, para desarrollar estas creencias. Lo que pasa es que cuando uno tiene una creencia nuclear tan sólida, como les decía hace un momento, de construirla es muy difícil. Así es. Entonces, yo para eso necesito un montón de terapia y como para sentirme capaz de que era como, por ejemplo, de hacer un podcast. Ah. Entonces, afecta muchísimo a la autoestima y como esto es una bola de nieve, después uno genera como que estas creencias limitantes. Sí, entonces, y mucha inseguridad, ¿no? Exacto. Un autoconcepto súper negativo. Exacto, y ya no es el ambiente diciéndote, sino eres tú misma diciéndote. Exacto. No vas a poder, no vas a poder. La semillita que va creciendo. Exacto, y siempre les digo a mis pacientes, el pensamiento es la semilla del comportamiento. Entonces, eso a futuro, efectivamente, ¿a qué te llega? ¿En qué termina? En que efectivamente no haces cosas, porque estás constantemente limitada. Sí. Y como no haces cosas, no tienes estos estímulos gratificantes o estos estímulos como tal vez de logro con los que te puedas identificar. Entonces es una bola de nieve. Yo no puedo, no hago, no tengo nada de que sentirme gratificada o que haya sentido logro, o simplemente el logro es bueno. Me saqué una buena nota, ¿no es cierto? Nadie te va a aplaudir. Nadie me va a aplaudir. Bueno. Exacto, bueno, has pasado o has hecho, era lo mínimo que podías hacer, estudiar. Entonces, esta afectación a la autoestima y a la inseguridad yo pienso que está muy presente, sobre todo porque me identifico muchísimo con eso y porque lo veo en mis pacientes todo el tiempo. Es súper frecuente. Lo veo en mis pacientes todo el tiempo. Claro, es que son personas, son chicos y chicas que crecen con el látigo en la espalda, o sea, no literalmente, sino que siempre está ahí, que por qué no haces, que ya te dije, que muévete, oye, que siempre te olvidas, que estoy cansado, que siempre das malas notas, que hay que llevarte las cosas al colegio, que dejaste en la escuela, que quiero ver en la tarde, o sea, y es como que la persona con TDAH crece como que con tanto regaño y tanta crítica hacia quién es. Por supuesto que no va a desarrollar una buena autoestima en muchos casos. Sí. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿El TDA es más difícil de manejar en la adultez que en la infancia? Creo que... Yo pienso que son retos diferentes. Sí, me quedé
en blanco, así que como que Ajá. depende mucho de las personas en sí. Lo que sí te puedo decir es que es mucho más difícil manejar en hombres adultos que en mujeres adultas, eso sí, Ya, cien por perfecto. ciento Eso me lo puedes decir con seguridad. 100% seguro, sí. Ya. Mujer de adulta con TDAH, buena paciente. No digo que todas, pero la gran mayoría son más responsables, son como que lo buscan, o sea, como que dicen, no, yo quiero mejorar y son más consistentes. Tengo una paciente de 50 y tantos que le diagnosticamos TDAH, oye, y está ahí, Al está pie del contenta, es cañón. una bella, yo la adoro. Ajá. Eh, pero con los hombres, sobre todo cuando son impulsivos, Caos. olvídate, o sea, es mucho más difícil manejar porque desaparecen casi siempre, luego vienen después de 5 meses, o después de un año, después de 4 meses. O sea, es mucho más difícil manejar. O sea, ahí sí creo que hay un sesgo bastante grande. ¿Y sabes por qué yo pienso que se da mucho esto? Porque las mujeres tenemos más un poco como la herencia social de tener que hacer las cosas. Como que, por ejemplo, no sé, y eso creo que nos pasa a todas cuando somos niñas, es que tú tienes que hacer tus cosas, tú, mijita, eres mujercita, haz esto. Y los hombres son un poco más como este dicho gringo de boys gotta be boys, creo que es. No, no tengo idea. Como que los hombres son los hombres, como que los chicos son revoltosos, los niños, entonces es como que hay un poquito más de presión social sobre hacer las cosas. Me cachas un poco por ahí, como porque tengo mis pacientes mujeres con TDA y yo siempre les pido un cuaderno de terapia y la tarea y el cuaderno bonito con la linda letra. A todos mis pacientes TDA varones que les he pedido un cuaderno, ni por aquí. No ocurre. No ocurre. O sea, en ese sentido sí creo que hay una gran diferencia. Pero o sea, yo preferiría, y bueno, también respondiendo un poco a esto, es mucho más manejable si lo llevas de etapas tempranas. Perfecto. O sea, una persona empieza su tratamiento a los 8, 9, 10 años, o sea, va a ser mucho más fácil manejar esto a largo plazo que si ya vienes a los 20, 30 años. Entonces, primero aceptar el diagnóstico es más fácil, ya creces con esto, lo vas trabajando terapéuticamente, o sea, lo aceptas mejor, te desempeñas mejor, te das cuenta que no es ninguna discapacidad, ninguna limitación en tu vida, tienes muchísimos menos problemas en todas las áreas de tu vida. Entonces, creo que siempre va a ser mucho más recomendable y más sano y más manejable hacerlo en etapas tempranas. Entonces aquí podemos hablar de que tal vez no es más fácil ni más difícil, sino que si es que empezamos en la infancia, mejor el pronóstico. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Sí. Perfecto, mejor el pronóstico. Y bueno, a la final, si es que no se trató en la infancia, también siempre es momento de tratar el TDA. Por supuesto. Siempre se puede tratar. Sí, tengo pacientes de todas las edades. Con la mayoría nos va bastante bien. Yo pienso que más bien con los niños es un reto distinto, porque bueno, yo personalmente que no trabajo con niños, pero cuando tengo un adulto sentado en mi consulta, le digo, perfecto, estos son los objetivos, siempre establecemos objetivos terapéuticos, vamos intentando cumplir ciertos objetivos cada ciertas sesiones, y a mí, al menos como profesional, me queda la tranquilidad de que si es que el paciente no se mantuvo en la terapia, ya tenemos un estilo de responsabilidad. Como, bueno, me informaron que tengo esto y decido retirarme. Sí. Pero con el niño creo que se me podría hacer un reto complejísimo porque... mucho más difícil, sí, exacto, porque con los papás. De los papás, de la abuelita, de la tía, o sea, yo por eso no me hice infantil. de los papás y también de que el niño, porque como que ponerle esta presión al niño como que para enseñar habilidades de organización y todos estos temas es un poco, debe ser un poco más difícil. Tiene que ser, sí. Ajá, y no hay como hablar como con tanta así como... no sé si decirle severidad, pero no hay como hablarlo directamente como, mira, podemos irnos apegando un poco más a las normas terapéuticas del niño, tal vez si le dices eso no sé cómo reaccione, no es que le puedo decir, Juanito, me cae la tarea. No, o sea, bueno, en mi caso es como que sí, el único grupo de niños que atiendo yo en mi consulta son niños con TDAH, o sea, no tengo ningún otro tipo de diagnóstico en niños, de adolescentes. Pero sí es un poquito más complejo, ¿no? Lo que suelo ver que pasa mucho y es un poco triste, la verdad, es que, vienes con un niño o una niña o adolescente, que es un caos, ¿no? Que viene hecho un caos a tu consulta y lo que pasa siempre, o sea, porque esto siempre pasa, es triste decirlo, que es como que el niño, bueno, empezamos a tratarlo, empieza a mejorar un montón, o sea, y vemos que se supera un montón, pero los padres y los maestros, sobre todo los padres, es como que le exigen más. O sea, en lugar de decir, oye, qué chévere, estamos en este punto, no, pero falta esto, pero falta esto, pero falta que esto. deje el teléfono. Lo que sea, ¿no? Pero es como que yo siempre tengo que aterrizarles a los papás, decirle, pero he avanzado en esto, y mano, dale suave, ¿no?
O sea, estamos haciendo un avance gigante con esta persona, este Y es paciente. poco a poco. Y lastimosamente, o sea, el enfoque de los padres muchas veces es no lo que ha mejorado, sino lo que falta por mejorar según sus criterios, por supuesto, ¿no? Y al final es un niño neurodivergente, o sea, nunca va a cumplir el criterio. Entonces, esta perspectiva es más tanto de exigencia y no tanto de recuperación. Exacto, Mira. sí. Y también, por otro lado, yo aprendí allá en Cuba con una psiquiatra infantil que era súper chévere, que veíamos bastante TDAH con ella. Ella siempre hacía a los pacientes, y yo intento decirles lo mismo, o sea, es como que contigo el objetivo no es que tengas 10 o 20, dependiendo de cómo te califiquen, porque al final tú estás haciendo un esfuerzo 3, 4 veces más grande que cualquier otro niño, entonces la vara es más baja por todo el esfuerzo que tú requieres. Entonces, y todo bien, porque en realidad con este tema de las notas, yo pienso que es lo que más les angustia a los papás con niños TDA, que saquen buenas notas. Yo creo que lo que más les angustia es andarlos persiguiendo lo que hagan las cosas. Creo que lo que más desespera a los ya papás. Báñate. Ya levántate, ya cámbiate, ya todo. Creo que es lo que más los suele. Pero sí, o sea, creo que no hay que poner estándares, no tienen nada que ver. ¿Sí? Y como pudimos ver anteriormente, o sea, tu coeficiente intelectual no tiene nada que ver con tu diagnóstico. Nada. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta, y pues nos van quedando dos preguntas. ¿Es cierto que las personas con TDA tienen más probabilidades de desarrollar adicciones? Sí, totalmente. Hay un estudio súper interesante que habla de esto y es chévere porque, bueno, digamos, entre el 15 al 20% de las personas que tienen TDAH desarrollan un trastorno de consumo de sustancias y cuando estudias poblaciones de personas con consumo de sustancias, entre el 20 y el 30% de esta población tienen TDAH. Entonces están así. Están vinculados. Y esto es, bueno, es bastante sencillo de responder. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, si tienes una persona que es muy impulsiva, tiene mucha más probabilidad de meterse en problemas, de probar cosas de manera impulsiva y de engancharse, ¿no? Entonces, claro, o sea, una persona que no es impulsiva, puede ser un adolescente, digamos, que no es impulsivo, viene su amigo o su amiga, le dice, fúmate un tabaco, para hablar de tabaco. Y esta persona lo piensa, me va a hablar en la casa, no sé si lo piensa bastante y dicen, no, capaz uno que otro dice ya. Pero una persona con TDAH, casi seguro te lo acepta. Dámelo. Porque no lo piensa. Claro, no estamos constantemente meditando las consecuencias de lo que nos puede suceder. Es la impulsividad. Entonces, la impulsividad es la que aumenta tu riesgo de una manera muy grande a, por supuesto, desarrollar un trastorno de consumo de sustancias. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, si tienen TDA, tengan cuidado con las sustancias y sobre todo abordemos el tema de la impulsividad, tanto a nivel farmacológico como a nivel psicoterapéutico y con el tema de hacer conciencia de que somos impulsivos. Cuando hacemos conciencia de que somos impulsivos y en el tema, por ejemplo, de la psicoterapia, vamos trabajando muchas habilidades que podemos desarrollar e implementar para reducir la impulsividad. Generalmente la persona tiene muy buenos resultados. Por ejemplo, yo tengo pacientes con TDA que les gusta comprar cosas. Yo. A mí, tú no eres mi paciente. No soy su paciente. Pero que les gusta comprar cosas y que de repente no pueden tener dinero en el bolsillo. Yo. Y que después de tener este tema de, por ejemplo, gastarse, por ejemplo, me gasté el dinero de mi medicación en alguna cosa que me gustó por ahí, empieza a tener como que un poquito de consecuencias en la vida cotidiana. No, por supuesto. Las deudas, el acumular cosas que no necesitamos. Es súper importante con el tema, por ejemplo, de las compras impulsivas. Sí, yo trabajé con Sebastián, se llamaba mi psicólogo hace tiempo, y para mí era un problema. Yo a Gaby siempre decía, yo no puedo tener dinero en el bolsillo. No puede tener plata en el bolsillo. Es el típico busco en qué gastar. Entonces, bueno, ahí desarrollamos algunas estrategias para manejarlo y creo que estoy bastante... Primero, nunca tengo dinero en el bolsillo. Es la primera estrategia, deja el dinero en la casa. Es la primera estrategia. Y de ahí, no, o sea, de ahí como que ya aprendes a detenerte un poco, a ver lo que necesitas, lo que no necesitas. No te voy a mentir, por ahí sí hago, tú eres testigo, que por ahí sí hago una que otra compra impulsiva de vez en cuando, pero no es nada frecuente y tampoco son gastos excesivos. Y también es súper importante esto que aparte de la impulsividad del gasto viene la disfunción ejecutiva que te mete en problemas financieros súper severos, ¿no? Entonces,
puede que esté controlada un poco tu impulsividad, pero si tu organización netamente sigue hecha un caos, no te sirve de nada. vas a La seguir, plata se ve en algo más. exacto, vas a seguir gastando. Entonces, si hay una persona que puede tener muchísimo dinero y quebrar, es una persona con TDAH. O sea, porque no depende del dinero que tengas o de la cantidad. Y seguir haciendo dinero diariamente y seguir sin dinero. Exacto, entonces sí, chévere pregunta. Perfecto. Y nuestra última pregunta, que yo pienso que es una de las más importantes. Okay. ¿Qué pasa si una persona con TDAH decide no tratarse? ¿Cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo? Súper sencillo. Empezando por el desastre financiero. Que acabamos de hablar de eso, casi seguro va a ser un desastre financiero. No digo que sea para todos, pero muy probable. Segundo, va a haber mucha inestabilidad a nivel de pareja, mucha inestabilidad, muchos problemas de pareja, mucha inestabilidad laboral, porque por todo, bueno, lo sabemos bien después, pero casi seguro no te desempeñas bien en ningún trabajo, sobre todo en los que son de estar sentado, de acatar órdenes de oficina. Tal vez en los trabajos un poco más freelance, tal vez te vayan bien. Como tienes mucha desorganización y todo esto de acá, incluso en tus trabajos de freelance no los desempeñas bien. ¿Qué más te puede pasar? Por supuesto, la depresión o la comorbilidad. La comorbilidad, mientras más tiempo pasa en que te trates, al final el riesgo de desarrollar, mira, justo leí un artículo de esto de acá, porque antes el diagnóstico más frecuente en TDAH era el trastorno de ansiedad social, que era el 50%, o sea, los trastornos de ansiedad en general, pero sobre todo la ansiedad social, era el rey de la comorbilidad en TDAH, pero justo hice, bueno, chance de chequé, y hablaban de que ahora el más frecuente es el post-trauma. Súper interesante. Entonces, superó creces a los trastornos de ansiedad. Y yo decía, bueno, a ver, intentaba razonar, decía, entonces espérate un chance, decía, ¿cómo TDAH post-trauma? Y bueno, fue bastante sencillo la deducción, que es la impulsividad una vez más. Y esto, otras son las consecuencias, como eres impulsivo, te metes en muchos problemas y puedes entrar en situaciones de riesgo de las que luego puedes desarrollar un trauma muy fácilmente, o si no desarrollas un trauma, puedes, bueno, meterte en demasiados problemas. ¿Sabes que me parece muy interesante este tema del TDA con el post-trauma? Hablando del tema de que las mujeres con TDA a veces somos un poco más distráctiles. Y me acuerdo que una vez me habías contado un dato sobre el tema de que las mujeres con TDA tienen más probabilidad de terminar en un entorno de violencia. Sí. ¿Te acuerdas de ese dato? ¿Me lo quieres contar? Porque no me lo acuerdo con claridad. El dato exactamente no lo tengo, tendría que checarlo, pero sí, me acuerdo perfectamente que bueno, hay estadísticas interesantes en el TDAH y una de estas es justo esta de acá, de que si eres mujer, estamos tanto para los hombres, si eres mujer y tienes TDAH, el riesgo de que termines con una persona que te violente es mucho más alto que la población de mujeres que no tienen TDAH, pero simple y sencillamente una vez más por la impulsividad. Por la impulsividad. Y también quiero que te fijes un poco esto, porque ahorita uniendo cabos, tal vez entrar o terminar en estos entornos de violencia pueden facilitar a que el post-trauma a que aparezca el trauma y pues que el post-trauma se instaure. Exacto. Me pareció, o sea, ahorita lo uní en la mente y dije, tiene mucho sentido. Entonces, sí, o sea, lo que hablaban en este dato era que, por supuesto, como las mujeres en este caso tienden a tomar decisiones apresuradas en la selección de su pareja, caen con mucha más facilidad en entornos de violencia que las mujeres que lo piensan un poco más. Entonces, por esa razón es mucho más probable, es triste esta estadística. Es un dato triste. Pero por ejemplo, también está el dato que este es un poco triste, pero me parece un poco chistoso, no sé, que le guste el humor negro, que es que si tienes TDAH, tu esperanza de vida se disminuye. Vivimos menos, amigos. Pero no hablando de otras enfermedades, sino por el riesgo de accidentes. O sea, se refiere a las muertes por accidentes, a las personas con TDAH no tratadas aumentan mucho. Entonces, es lógico. Claro, ¿no? Y por la inatención. Y eso fue lo que me pasó la semana pasada, que tuve que salir a comprar unas cosas y estaba un poco cansada y iba en el carro así y me pasó que casi me meto en contravía. Por suerte estamos en una ciudad que es un poco pequeña y que era domingo, entonces no pasaba nada. Pero imagínate. No, claro, entonces el riesgo tú sos el causante del accidente. O sea, estás manejando una moto, un carro, o sea, por la inatención o por la impulsividad.
puedes tener un accidente mucho más de fácil. pasarte un rojo. Exacto, romper la ley de tránsito, muy fácil. Y la otra es por la inatención, es más fácil que te atropellen básicamente. O que te tropieces en la vereda y te caigas y te atropellas. Yo siempre digo a José Armin que yo me voy a morir de alguna forma chistosa. O sea, que cuando yo me muera él va a decir, esta man me dijo, porque yo siempre digo que de ley me tropiezo y no sé, se me clava alguna cosa aquí, ¿verdad? Me quedo así. Entonces, eso es súper dato curioso, así. Pero, y otro de los datos curiosos es que la comorbilidad no psiquiátrica más frecuente en el TDAH es el sobrepeso y la obesidad. Con el tema de comer cosas, comida chatarra. Sí. Yo siempre a mis pacientes les mando a hacer una lista de comidas de emergencia. Y esto no les digo solo a las personas con TDA, sino a las personas en general, porque cuando uno tiene TDA, ¿qué pasó? Saliste por la mañana de la casa y no dejaste descongelando el pollo o la carne. Y llegas y no hay pollo y carne y dices, miércoles hay arroz. Y ya no, me voy a comer un arroz rapidito con alguna cosa. No porque el arroz sea malo, no. Pero de repente terminamos haciendo estas comidas apresuradas que generalmente tienen poco valor nutricional y que pueden ser ultraprocesados. Y por supuesto está lo de picar. Y lo de picar. Casi siempre veo esto muy frecuente de los pacientes. Yo siempre les digo, o sea, a vos te ponen una fuente de Doritos y no puedes parar, ¿verdad? Hasta que se acabe. Es la impulsividad, que ya tiende a llegar a ser un poco compulsión, pero bueno. Entonces por eso, o sea, entonces si aumentas, o sea, si lo más frecuente es sobrepeso, obesidad, pues bueno, luego ya viene todo lo demás, hay que preguntar al Israel que viene después. Yo ahí no me meto, pero súper interesante. Es interesante. Con el tema que yo decía de las comidas de emergencia me parece interesante porque uno tiene como alguna cosa rápida y también añadido a eso les hago que hagamos una lista de snacks de emergencia. Entonces, por ejemplo, algún snack que se pueda hacer que no tenga que ser una funda de papitas. Sino como por ejemplo yo siempre les digo, manzana con mantequilla de maní, sabe súper bien, es súper rico, es rápido, la mantequilla de maní está en la refri, la manzana está ahí, entonces siempre les pido que hagan estas dos cosas que nos pueden ayudar un poco con este tema de controlar el tema de la comida y de sobre todo, muy importante, de comer sano. Y es muy difícil, yo he pasado por nutricionistas un buen y qué difícil que se lleve neta. Entonces nada, o sea, para mí la solución fue básicamente, Gabriela, desaparezcamos todas las picaditas de la casa. Yo le tengo desaparecidas las cosas de la casa, pero también intento hacer cosas como, por ejemplo, estos garbanzos al air fryer. Exacto, o de repente picar. Seco, exacto. Pero también a veces lo que me da cosa es que para mis pacientes los frutos secos, la opción es como muy, muy obvia. Cómprate frutos secos. Y no a todos les gustan los frutos secos. Entonces, yo por eso justamente les pido que hagamos una lista de snacks de emergencia que sea como personalizada. Como a mí me gustan estas cosas, entonces si es que tengo esto en la casa, probablemente me lo coma, porque hay gente a la que los frutos secos se le secarán más de los secos, más de lo que ya están secos. Entonces, como que personalizar esto y poder justamente, o también tengo pacientes que, por ejemplo, tienen y llegan a la casa y pican media sandía. Entonces, antes de salir a comprar alguna cosa que ya esté como procesada, sabes que tienes la sandía picadita. ¿Por qué? Porque en el TDA la organización de tengo que coger la sandía, tengo que picar, tengo que ni sé qué, no va a pasar, la sandía se va a dañar en la refri. Entonces, de justamente tener estas actividades que se vinculen a de alguna forma preparar la situación para que cuando yo tenga hambre sé que estoy ahí, sé que está eso ahí y que no me voy a ir por la opción más sencilla que es comprarme unas papitas. Sí, es verdad. Eso me parece interesante con el TDA. Y bueno, creo que con esto vamos acabando. Sí, yo creo que si es que alguien se anima, obviamente tiene más dudas, podemos hacer una segunda parte de responder más preguntas. Encantados de la vida. Y pues nada, espero que hayamos podido responder algunas dudas. Y recuerden siempre que los podcasts informan y educan, pero nosotros te tratamos. Hecho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.